Te lo conté y se lo voy a contar pues a las personas. Realmente pasé por una quiebra económica en todos los negocios que tenía. Tenía Airbnbs, tenía e-commerce, antes me dedicaba a redes de mercadeo, pero llegó un punto en que todo lo que estaba llevando y mis hábitos hasta donde lo estaba llevando me llevó a una quiebra económica. Esa quiebra económica definitivamente fue como el punto de inflexión donde yo dije, marica, ¿qué estoy haciendo con mi vida? A veces nosotros le huimos a las preguntas porque sabemos las respuestas y no queremos confrontar nuestro ego, porque para nosotros lo más fácil es huirle a esa confrontación y por eso nos justificamos. Entonces empecé a darme cuenta que había puesto también a la marihuana sobre Dios. Es decir, cuando yo tenía un conflicto, literalmente, cuando tenía un conflicto, no iba a Dios, iba a la marihuana. Entonces todo el tiempo era eso y ahí estaba el estancamiento. Usted no le tiene que pedir a Dios que le quite el problema, usted solamente le tiene que pedir a Dios que le dé la sabiduría y la fortaleza para transformar la experiencia, porque usted tampoco la va a cambiar, usted simplemente va a cambiar la percepción, va a quitar lo que le genera sufrimiento, dolor y va a entender el por qué está eso ahí. Hey, ¿qué más, guerreros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de mi canal de YouTube. Yo primero quiero darle las gracias a todos de verdad, que ya somos creo que casi 8,000 suscriptores y los comentarios, los likes, me escriben muchas personas al interno a darme como gracias por los aprendizajes que han tenido con todo lo que yo les muestro, los blogs, este tipo de conversaciones. Y para mí siempre es un honor poder traer personas de mi entera confianza que de cierta manera u otra han impactado de una manera positiva en mi vida y que tienen muchísimo que enseñarles a ustedes. Entonces hoy tengo un invitado especial, Alejito, mi hermanito, mi brother. Qué placer tenerte acá, papi. Bueno, Alejo, lo distingo hace mucho y empezamos a entablar una relación hace menos de un añito y siento que hicimos como clic porque hay parte de nuestras historias que tenemos cosas en común. Alejo es experto en potenciar marcas personales y conectarlas con el propósito divino y una conexión alineada con Dios. Ahorita quiero que nos cuente un poquito de eso, pero bueno, primero contanos quién es Alejo. ¿Quién es Alejo? A ver. Mi bro. Manito, bueno, realmente siempre me gusta dar el punto de saber que siempre estamos en un constante crecimiento, que estamos en una constante transformación. Ya a nivel pragmático podríamos decir que soy esposo, aún no esposo. Ay, pero bro, eso ya es un hecho, es una manifestación. Estoy literalmente hablando desde mi yo ascendido. Chao. Soy esposo literalmente. Bro, un servidor de Dios, literalmente dedicado a impactar, a ayudar, a servir. Y bueno, en este momento dedicado 100% a lo que dijiste, justamente ayudar a las personas a conectar con su propósito divino y desde ahí poder inspirar, impactar y servir desde su misión de vida, realmente. Ese es el propósito, ayudar a las personas a reconectar con lo que vinieron a hacer al mundo. Bueno, yo quiero preguntarle, y aquí podemos empezar a desenlazar la historia. Resulta que Alejo tenía el pelo largo. Aquí les vamos a mostrar una fotico de Alejo el pelo largo. Y cuando se cortó el pelo, eso fue hace como 3 o 4 meses. Yo dije, este man está pasando por un proceso de introspección duro, porque es que eso es una decisión que en la parte visual, en la parte física, simplemente es cortarse el pelo, pero yo considero que lo que hay detrás es un cambio de identidad. ¿Quién era el Alejo Pelilargo? Contanos esa historia, mi bro. Listo, el Alejo Pelilargo era yogi. Literalmente ese era mi autoconcepto. Y para los que no saben, Alejo tiene un curso de yoga y meditación en la academia. Entonces por eso fue que nos conectamos. Pero cuando empezamos a hablar, él me dijo, no, parce, yo ya transformé todo lo que hago porque mi propósito va ligado a esto. Y ahorita quiero que les cuente un poquito de eso. Bien. Dale, mi bro. Bro, no, entonces realmente el autoconcepto anterior era un yogi que estaba dedicado a toda la parte espiritual, pero tenía muchos conceptos en el área espiritual. Área espiritual en el punto de, no sé, mucho conflicto. Yo cuando inicié en todo mi proceso espiritual y en esa conexión, de alguna manera, primero es curioso, me había separado de Dios, en realidad, en ese proceso espiritual. O sea, estaba viviendo en un proceso espiritual, pero separado de Dios. Era como algo muy, ya estamos viendo ahí lo paradójico. Y ahí empecé a crear como un autoconcepto. Era una persona que fumaba en su autoconcepto. La marihuana hacía parte de su autoconcepto. ¿Y qué opinas de la en esa versión tuya? En esa versión mía, no, que era una chimba. Ah, brutal. Que literalmente me conectaba, que me ayudaba a conectar. Esa es la historia que te contabas. Esa es la historia que me contaba. Interesante, entonces con eso. Que me ayudaba a conectar, que literalmente era la que me daba la capacidad de ver más allá, que me permitía ser yo mismo, que cuando estaba con la huida entonces tenía más capacidad de autoobservación, de introspección. Esa era la historia que me daba más creatividad.
Uy, bro, literal, yo tenía muchas ideas frente a eso y por eso la cobijaba tanto. Es más, mis padres sabían, nunca estuvieron de acuerdo, pero yo ya tenía 1000 justificaciones para decir que esto me potenciaba demasiado. Susi tampoco nunca estuvo de acuerdo, aunque me acompañó durante todo el proceso, pero yo siempre tenía una justificación para decir yo soy así, acépteme o haga lo que quiera. Literal, esa era mi perspectiva. Yo no voy a cambiar, eso soy yo y eso es lo que soy. Y ya. Y desde ese punto, bueno, no, realmente era una persona espiritual que tenía un propósito, pero que no tenía ni idea de cómo iba a compartirlo y tenía muchos miedos a compartirlo. Entonces desde ahí, bueno, empecé a compartir obviamente desde lo que sabía, desde que era obviamente el yoga, porque estudié yoga, meditación, todo el tema, el pelilargo, tin, pero bro, realmente no había una claridad en el fondo, sinceramente. ¿Cuál fue ese punto de inflexión o qué experiencia tuviste que vivir para soltar la marihuana? Que siento que eso, cuando uno tiene una adicción al porno, adicción a las drogas, adicción a la gratificación inmediata, eso es un trabajo de subir el autoconcepto y cambiar un montón de creencias sobre eso. Entonces, ¿cómo lo lograste? ¿Y qué fue lo que te llevó a hoy formar el Alejo que eres hoy con la identidad de hoy, que es lo con la que tú ya te sientes 100% identificado y cómodo? Bro, realmente todo empezó desde el 2023. Yo todavía vivía en Medellín, nos dedicamos a otros negocios completamente aparte, todavía ni siquiera compartía este propósito. Desde ahí todo empezó a cambiar, todo empezó a hacer ya un clic, todo empezó a hacer un clic porque te lo conté y se lo voy a contar pues a las personas. Realmente pasé por una quiebra económica en todos los negocios que tenía Airbnb, tenía e-commerce. Antes me dedicaba a redes de mercadeo, pero al final me capitalicé y me iba muy bien, pero llegó un punto en que todo lo que estaba llevando y mis hábitos hasta donde lo estaba llevando me llevó a una quiebra económica. Esa quiebra económica definitivamente fue como el punto de inflexión donde yo dije, marica, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde me estoy dirigiendo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que está pasando? Y me empecé a observar y empecé a darme cuenta que realmente yo tenía un llamado, justamente ese propósito, esa misión ya venía desde hace mucho rato. Yo tenía el llamado desde el 2020 de compartirme y lo hacía en pandemia, porque en pandemia fue que despertó. Compartía escritos, compartía cositas, pero siempre tenía como ese miedo y esa insuficiencia. Siempre sentía que no era suficiente, que todavía me faltaba, sentía que el dinero me faltaba, entonces siempre creía que cuando fuera millonario y cuando tuviera realmente los resultados externos me iba a empezar a compartir. Esa era la historia que me contaba. Entonces ahí fue que empezó a llevar y empecé a conocer el tema de la marihuana y por eso buscaba algo para conectarme, porque me sentía desconectado de la vida que estaba llevando en parte y aparentemente estaba muy conectado. En ese momento, desde mi percepción, estaba reconectado y esa era la historia que me contaba constantemente, pero en realidad vivía en una desconexión constante porque tenía que fumar todos los días, era como volver ahí. La quiebra económica fue el punto de inflexión, fue lo que, marica, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ahí no tomé la decisión de la marihuana, pero sí definitivamente tomé una decisión muy importante de decir, tengo un llamado, voy a empezarme a compartir, voy a hacer esto, no sé cómo hacerlo, voy a buscar quién me ayude a hacerlo. Ya sabía de negocios, sabía que tenía que invertir. Entonces ahí yo dije, bueno, voy a mirar y voy a aperturarme a que la vida me envíe Dios, me envíe realmente quién me va a apoyar en esto. Entonces vi un referente, en ese tiempo fue Javi Rodríguez, fue la primera persona que yo dije, está viviendo de su propósito, lo hace desde un nivel de conciencia elevado, comparte desde Dios, desde su propósito y vive de ello. Para mí era algo re loco, weón, o sea, como que no cabía en mi mente, entonces como que, ¡pum!, se abrió el portal. Y como yo había estudiado yoga y meditación, que era más para mí, yo dije, bueno, me voy a empezar a compartir desde aquí. Listo, desde ahí empezó a cambiar ese autoconcepto en parte. Okay. En parte porque me empecé ya a compartir, yo dije, listo, voy a empezar a hacerlo. Pero el cambio real cuando se dio todo y cuando la marihuana literalmente ya dije, ya aquí hasta aquí va, fue en mayo del año pasado. Literalmente fue como, yo me sentía estancado, huevón, yo compartía, yo iba a los eventos, yo todo, pero en parte como que sentía que no avanzaba, como que quería empezar a migrar a la parte más digital, a crear un programa, empezar a ayudar a las personas de una manera más profunda, porque claro, iban a un retiro, sí, pero después de ello me preguntaban, bueno, ¿qué sigue? Yo no sabía qué sacar, como que me sentaba a crear, pero entonces decía, uy, para la creatividad, la marihuana, y al final no terminaba creando nada. Y entonces ahí fue como el punto de que definitivamente empezaron a llegar muchas señales. En los Airbnb todavía tenía negocio de Airbnb en ese momento, empezaron a llegar personas que fumaban mucha marihuana y literalmente, o sea, empecé a externalizar eso en otras personas. Empezaron a llegar clientes así, hacían daños, volvían mierda al apartamento, un caos total literal y entonces como que cada vez la señal. Y definitivamente en ese momento conecté con una persona que me ayudó porque literalmente me empezó a cuestionar de, bro, bueno, ¿por qué lo haces? Yo no, bro, es que porque me da creatividad. Bien, ok, perfecto. ¿Qué has creado con eso?
Y empecé yo a cuestionar, yo no creo ni mierda, nada, ni chimba, estoy en un punto estancado. Entonces, ahí fue el primer punto como de aceptación, como hay gonorrea, de verdad, eso no está contribuyendo a nada en mi vida, antes me siento estancado, como que no estoy avanzando. Y ahí empezó el proceso de introspección de, bueno, ¿cuál es mi autoconcepto con esto? Y empecé a darme cuenta que tenía un autoconcepto creado desde mucho rato, de antes de irme a vivir solo, porque me fui a vivir con mi pareja desde el 2022, pero antes de ello yo ya estaba creando un autoconcepto que fumaba constantemente, que tenía su kitcito, que hacía esto, que tenía su plantica, el espiritual, que la planta, que sagrada, todo el tema así espiritual, y lo solidificaba sobre ello. Entonces empecé a darme cuenta que había puesto también a la marihuana sobre Dios. Es decir, cuando yo tenía un conflicto, literalmente, cuando tenía un conflicto, no iba a Dios, iba a la marihuana. Entonces todo el tiempo era eso y ahí estaba el estancamiento. Entonces en ese punto empecé a conectar mucho más con Dios, ahí me conecté mucho con tu historia también porque empezó a llegar, no sé, esta parte de esta música cristiana y yo no sé, como una sensación, papi, que empecé a conectar, empecé a ver la Biblia de manera diferente porque también me había peleado mucho con esa sabiduría. Bueno, empecé a ver las cosas de una manera muy diferente, empecé a hacer esa recodificación de mi autoconcepto, que me di cuenta que el símbolo de la marihuana era el símbolo de libertad que yo había tenido. Entonces cuando yo me fui a vivir solo, yo sentí que ya estaba libre y que el símbolo era poder fumar cuando quisiera, porque cuando estaba con mis padres no lo podía hacer. Y bro, literalmente ahí como que pum, empecé a observar y empecé a reconfigurar ese autoconcepto. Y yo no, literalmente es Dios, siempre Dios es primero. Entonces empecé a poner a Dios en su lugar. Y ya en ese punto, literal, cuando yo dije, ya, tomé una decisión, y todo empezó a cambiar. ¿Y te costó soltarla? No me de costó. Pronto desde el cuerpo, como alguna sensación en el cuerpo. La primera semana, pongámosle que sí tenía como el impulso, porque todavía tenía en la casa. Fue una decisión muy desde el autoconcepto, que sabemos que si es desde ahí, desde ese cambio de identidad, bro, realmente yo sentía que estaba re sólido en la web. O sea, yo antes de tomar una decisión, yo nunca había tomado la decisión, porque yo antes la justificaba. Pero yo cuando dije, yo tomé la decisión, tomé la decisión. Y entonces ya empecé a darme cuenta que tenía mucha más energía femenina, porque la weed, obviamente, la marihuana da mucha energía femenina, más tranquilidad, el fluir. Exactamente. Entonces llegaba el estrés y entonces yo me ponía a fumar en vez de solucionar, huevón. Me empecé a dar cuenta de esos patrones inconscientes que tenía, esos hábitos. Cuando llegaba como, no sé, alguna dificultad frente a mi negocio, frente a mi familia, frente a todo, de una llegaba el impulso, entonces lo observaba, la capacidad de observación, y bueno, entonces voy a hacer presencias realmente acá. Entonces hablaba de presencia antes cuando yo ni siquiera lo hacía, entonces era el punto de que no me sentía coherente, weón. Oh, y eso era la manifestación de mis resultados, que esto es información que te estás tirando. No, yo sé que hay mucha gente que va a ver esto, parce, y se va a sentir tan identificada con tu historia, y qué bueno que tú desde el trabajo interno y de las herramientas que ya quiero como que las profundicemos un poquito, las personas puedan salir de cualquier vicio en el que están. Y parto de lo primero que dijiste, cambiar el autoconcepto, y considero que la primera forma de cambiar el autoconcepto, y lo mencionaste, es empezándome a cuestionar. A veces nosotros le huimos a las preguntas porque sabemos las respuestas y no queremos confrontar nuestro ego, porque para nosotros lo más fácil es huirle a esa confrontación, y por eso nos justificamos un montón de situaciones y cosas externas que en realidad dentro de tu ego tienen toda la razón, pero eso a donde te ha llevado. Entonces muy bueno, también aquí hablo de lo importante de las preguntas y el entorno, porque sí, estoy seguro que si tú no hubieras tenido a esa persona en especial que te hubiera cuestionado, porque probablemente es una persona a la que tú admirabas y a la que tú de pronto veías como alguien aspiracional, si hubiera sido otra persona, ni la escuchás. Entonces, importante también el entorno. Preguntarse de la manera correcta, saber quién soy, cuál es mi propósito, verdaderamente esto me gusta, por qué hago lo que hago, y empezar a desatar todas las creencias que van arraigadas a un comportamiento. El entorno correcto, que también tiene la capacidad de cuestionar. Yo siempre digo, yo soy el amigo que a mí me gustaría recibir siempre. Yo soy un amigo que siempre exige y un amigo que siempre cuestiona, porque yo no espero menos de alguien hacia mí, porque yo sé que cuando alguien te cuestiona, cuando alguien te exige y lo haces del amor, solamente lo que quieres es potenciar ese diamante en bruto que te está forjando, que a veces uno de pronto no lo ve, pero cuando uno tiene ese apoyo, por lo menos tu pareja, que en mi caso también fue mi esposa, ellas siempre vieron el potencial del hombre que hoy somos, pero en ese momento no nos reconocíamos. Entonces el tener ese apoyo de las personas más cercanas, y que tengan la paciencia, es que esas mujeres, un aplauso para la esposa de uno, para la mujer de una, de María. Uy, no, papi, ahorita estamos hablando de eso, ¿cómo hacen?
Eso es mucho el amor lo que nos tuvieron, porque el tener la paciencia de 4, 5, 6 años, ver todo el proceso de tocar ese punto de inflexión, dejarnos ser sobre todo, de, bueno, se cuéntese su historia, yo no la comparto, pero hágale, tome de mierda, hágale, ensúciese ahí solito, pero aquí estoy, venga, yo lo apoyo. Entonces, el tener ese equipo es una herramienta fundamental hacia esto. ¿Cuáles crees que serían para ti otros de los pilares, aparte de las preguntas y el entorno, que pueden hoy forjar una persona, o herramientas que necesitan una persona para moldear esa nueva identidad? Va muy conectado, porque definitivamente las preguntas son las que te van a llevar a la observación, y siento que es precisamente esa capacidad de estar muy atento a qué historia te estás contando, reconocerla, y a partir de ahí definitivamente el otro ejercicio sería el yo superior. O sea, realmente la ley de asunción, cómo actúa realmente, a dónde me dirijo, qué realmente es lo que yo veo, y empezar a elevar ese autoconcepto a lo que realmente soy, porque en realidad somos ese diamante en esencia. Entonces elevarnos a ese diamante en esencia, y desde ahí ¿qué actúa? ¿Cómo actúa esta persona? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace? O sea, desde ahí, y traerlo al momento presente y empezar a encarnar desde ahí. Ser muy consecuente con ello, ser muy coherente. Siento que definitivamente el entorno, weón, el entorno... La gente no le da importancia a eso, pero eso es fundamental. Bro, definitivamente yo no tenía un entorno que me cuestionaba. Entonces, por ende, es más, hacían lo mismo que yo. Entonces, por ende, seguíamos en lo mismo, retroalimentándonos lo mismo, las mismas justificaciones, los mismos patrones, las mismas cosas y lo mismo. Entonces, el punto definitiva es como... ese entorno va a permitir que tú vayas a un siguiente nivel. Y no, bro, yo siento que Dios es parte... Es más, para mí la conexión con Dios es el punto de poder elevar tu autoconcepto a lo ilimitado que realmente eres. Porque para mí la conexión con Dios, bueno, bien, conectamos con Dios. ¿Cómo llevo esto a la materia? ¿Cómo llevo la conexión con Dios a la materia? ¿Cuál es la percepción o la idea más elevada de Dios? O sea, la pregunta correcta es, ¿qué haría Dios en este momento y cómo actúa Dios en este momento? Si Dios es esa encarnación más elevada y tú eres parte, literalmente eres hijo de Dios, tienes la misma capacidad, entonces ahí es donde yo me puedo elevar a un autoconcepto cada vez mayor, porque sabemos que esto es un proceso continuo. O sea, hoy recodificamos nuestro autoconcepto, probablemente el otro año elevemos el autoconcepto a otro nivel. Entonces, lo que nos va a dar la capacidad de seguirlo elevando y de seguir todo el tiempo en transformación es Dios. Siempre la conexión con Dios, siempre la conexión con lo supremo, siempre que es la conexión con lo que realmente somos en esencia. Bueno, hablando ya de este tema, qué bueno hablar de Dios. A mí como que, yo no sé, eso es una cosa ahí, titi, porque está como muy tergiversado el concepto de Dios. Honrar a Dios, en realidad, en pocas palabras, es emular los atributos de Él en mí. O sea, es verdaderamente tener tanta certeza y tanta fe en lo que yo puedo ser, en la persona en la que yo me puedo convertir, que es la misma ley de asunción, que yo a partir de ahora, aunque yo no tenga el dinero, aunque yo no tenga eso que yo siento que necesito para accionar, yo voy a actuar porque yo sé que Dios está conmigo, y como yo soy hecho a su imagen y semejanza, yo tengo todas las mismas capacidades de crear, a manifestar. Eso para mí es conectar con Dios. Dios no solamente está afuera, Dios está afuera y adentro, pero en la misma religión nos enseñaron que uno tiene que pedirle algo fuera de usted. Entonces nos quedamos en un vaivén, en un montón de problemas, en un montón de caos, y vamos a la iglesia los domingos a pedirle a Dios que me salve. Dios, por favor, quítamelo. No, Dios, por favor, no aguanto más. Cuando en realidad usted creó esa realidad para que usted reconozca a Dios, que le dé la fortaleza, que le dé la sabiduría, que le dé el entendimiento, que transforme su nueva identidad para que usted trascienda la experiencia. Yo siempre le digo a la gente, usted no le tiene que pedir a Dios que le quite el problema. Usted solamente le tiene que pedir a Dios que le dé la sabiduría y la fortaleza para transformar la experiencia, porque usted tampoco la va a cambiar. Usted simplemente va a cambiar la percepción, va a quitar lo que le genera sufrimiento, dolor, y va a entender el por qué está eso ahí. Sea la experiencia que sea lo que haya vivido, relaciones, quiebras, alguna enfermedad, lo que sea, es algo que inconscientemente tú estás atrayendo y tú creaste para que tú eleves tu estado de ser. Para ti, ¿qué es Dios, bro? Literalmente para mí Dios es todo, es la capacidad de poder encarnar la versión más elevada de mí. Yo siento que realmente eso es como lo llevo a la acción directa, güey. O sea, como que Dios es la capacidad de poder vivir en plenitud, en amor, en abundancia y en lo que realmente soy. Y hay un atributo, papi, fundamental también que se me vino a la mente cuando estabas hablando, y es la humildad. Total. Bro, la capacidad de reconocer que estoy vibrando en un estado de carencia, estoy vibrando en culpabilidad, lo que estamos hablando, reconocer que estaba anclado a un patrón. Ese reconocimiento, bro, eso te eleva. Solamente el hecho de la humildad de decir sí, porque hace falta, literalmente para poder decir
Sí. Es como... Ese es el momento de rendición. Uy, y el, bro, eso, yo creo que todos lo vivimos. Ese momento de rendición es humildad total, es total. literal, total. humildad y rendición en el punto de decir, uy, ya. O sea, como que suelto y soltar ese control, porque de alguna manera también nos hemos contado, y que eso me parece re importante, bueno, que lo toquemos también acá. Tenemos este concepto de sí, yo soy Dios, entonces jugamos en este juego espiritual, y entonces cuando llego al punto de que yo soy Dios, muchas veces es que literalmente nos quedamos como en un punto de ego espiritual, de que no me rindo, no tengo la humildad de reconocer, no tengo la humildad de entregarme, de observar, de ser más consciente de la capacidad de reconocer, weón, a Dios en tu vida, de reconocer que literalmente te está dando un mensaje, porque muchas veces siento que ese patrón del pasado fue porque yo todo el tiempo decía, es que yo soy el Dios de mi realidad, yo soy el Dios de mi realidad, pero no me daba literalmente el detenimiento ni siquiera de escuchar internamente, de escuchar a Dios las señales, sino que voy por acá y voy por acá, y por eso me quebré, weón. O sea, en realidad eso fue lo que me llevó, porque yo no escuchaba a nadie, yo decía, es que yo soy el creador y puta, yo manifiesto y como un loquito fui tomando decisiones, pero sin realmente darme el discernimiento de escuchar, de conectar con ese silencio también, que ahí reconocemos mucho a Dios. Para mí también Dios es esa intuición, ese punto de escuchar ese momento y darte el espacio, o sea, como que ese punto de observar que realmente te está comunicando a tu corazón, qué es lo que sientes, cómo tu cuerpo te comunica a cada instante. Es mucho de estar presente, pero en la acción. Total, y justo lo que estamos hablando ahora, porque pasar de la etapa, porque yo también viví una etapa antes de hoy construir lo que he construido, yo también me contaba la historia de yo soy Dios, obviamente desde otra perspectiva, no es de la parte de yogi, sino que yo en ese momento empecé a leer una persona que se llama Ramta, que es como un ser iluminado. Entonces él tiene una historia de un contexto y él tiene unos fundamentos y unos ejercicios muy bacanos, pero él le mete a uno es que yo soy Dios, entonces te limita la conexión con la verdadera creación, que es ver a Dios a través de todo, sino que es que yo soy Dios, yo, solamente yo. Entonces es un Dios muy egoico donde todo solo parte de mí, pero cuando uno lo ve en retrospectiva sigue siendo un Dios muy limitado, porque si yo digo que yo soy Dios y yo tengo miedo y yo dudo y yo le huyo a la incertidumbre y por cualquier problema, cualquier conflicto ya soy reactivo y busco la gratificación inmediata y no conecto con esa humildad, verdaderamente estoy totalmente desconectado. Entonces yo también pasaba mucho tiempo meditando, también tenía el pelo largo, ahorita les muestro también una fotico del pelo largo, y como que en ese femenino de yo fluyo, me sentí totalmente desconectado. Yo quiero que me cuentes un poquito, ya aquí metiéndonos el tema de la relación, cómo fue esa dinámica de tu mujer, mi brother, ese proceso, o sea, cómo ella te apoyó, de pronto tuvieron conversaciones incómodas que ella te dijo, a ver pues, porque en mi caso mi esposa tuvo momentos donde tuvimos conversaciones y ella me dijo, amor, bueno, listo, yo necesito que usted verdaderamente asuma el rol que le corresponde, porque lo veo muy relajado, lo veo muy cómodo, y como que no lo había visto de esta manera. Yo sentía que yo estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero desde un femenino todo herido, como yo, todo llega a mí con facilidad, sí, pero venga, ¿dónde está el hacer? ¿Dónde está el trabajo diario? ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está el desapego? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la constancia? Yo no tenía nada de eso. Entonces, el tener esas conversaciones con mi esposa como que fortaleció el carácter en mí, porque yo tuve una época por ahí de 1 año y medio donde yo me desconecté de mi hacer. Antes yo era haciendo, pero haciendo por el resultado, queriendo validarme a través del dinero. Cuando yo no tuve el dinero, ya dejé de hacer y me metí en mí, no, yo voy a meditar, voy a manifestar, y fue donde tuve ese punto de inflexión con mi relación, porque fueron conversaciones fuertes donde, amor, venga, es que yo estoy cargando la relación, llevamos 6 meses, 1 año, y hágale, muévase. Yo como que, es verdad, hasta que yo tuve ese momento de rendición, tuve la humildad de reconocer que estoy llevado a Dios, venga, yo le dejo la entrada a Dios de verdad, que siento que no puedo con esto solo, y fue cuando tuve ese momento de, ya entendí que no lo puedo hacer solo, y ya entendí que nunca he estado solo. Simplemente el ego de reconocer que yo lo podía hacer todo solo me llevó a desconectarme, pero en realidad me llegó a conectarme con esa conciencia divina. ¿Cómo fue el proceso tuyo con tu relación? Yo siento que realmente en el proceso con mi relación, ella siempre me impulsaba, o sea, lo que tú decías ahorita, ella siempre veía ese diamante en potencia, siempre veía ese potencial. Ella me lo decía y me confrontaba. Yo no tenía la capacidad en ese momento de asumirlo, weón, o sea, de reconocerlo y de tener la humildad. O sea, yo me ponía en otro papel de ego también. Entonces, de alguna forma, como que teníamos como esas conversaciones incómodas, tenía ese falso reconocimiento de yo decir, sí, me estoy equivocando, pero no hacía nada para cambiarlo. Pues como que escuchaba y en parte como que me calaba y yo decía, sí, tienes razón,
pero como que en el fondo no hacía nada para cambiar eso, o sea, como que seguía igual. Ella igual como que, marica, es que es de amor incondicional, weón, como que amor, mira, y entonces como que siempre me impulsaba a ello, y entonces siempre me cuestionaba, pero y era muy caja, weón, porque yo cada que fumaba, porque ese era el punto, yo ya sabía que antes de fumar me iba a empezar a sentir culpable después de fumar. Pues puta, o sea, yo ya sabía que me iba a sentir culpable. Claro. Y era esa adicción inconsciente, porque es que es algo súper inconsciente, pero esa culpabilidad venía anclada, ya sabemos que a un autoconcepto, una identidad. Realmente la dinámica fue un punto de que ella estuvo ahí, weón, como siempre como guiándolo, siempre guiando, pero como que yo lo reconocía y yo sí, amor, sí, pero entonces como que sí, como que no. Y era ese oasis, weón, al fin y al cabo, porque cuando yo ya me sentía frustrado y llegaba al punto de como que, uy, gonorrea, igualmente yo iba donde ella y yo, amor, estoy sintiendo de esta manera y ella escuchándome. Y entonces al fin y al cabo como ese hombre femenino ahí acompañando y no, que no cambio de rol, marica, uno es el que va ahí, venga amor, me siento triste, venga. Pero bacano haberlo vivido, porque es que ya le da más valor uno a la mujer y a la relación y al rol en el que uno está ahora. Y qué bueno que en la dinámica de la relación uno pueda verse en esas dos polaridades, porque pues se conoce más a uno y uno ya sabe cuál es el límite, uno aprende a ser más atento, aprende, como uno ya estuvo en esa parte femenina, uno ya sabe que en realidad cómo puede uno hacer para no volver a llegar hasta ese punto, que es simplemente tener un equilibrio entre el hacer y el no hacer, porque también el no hacer también es hacer. Entonces, ¿cómo encontraste ese balance ya con toda la identidad nueva? ¿Cuál fue el llamado? ¿Qué empezaste a hacer para conectar con lo que ya haces hoy? Bueno, bro, realmente todo el llamado y todo el punto fue, bueno, dejé la marihuana, empecé a conectar mucho más con Dios, desde ahí como que empecé a sentir mucha más claridad, pero definitivamente en cuestión de mi propósito, yo te lo dije ahorita, yo antes me dedicaba, también mi mensaje cambió completamente desde el año pasado al día de hoy. Antes me dedicaba más al punto de listo, ok, la parte de la meditación, también al punto del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Bueno, absolutamente todo ese punto que me dedicaba a eso, ayudar a las personas a salir de esa depresión, pero como que en el fondo yo ya no sentía una comodidad ahí, como que no me sentía completamente seguro de que ese era mi mensaje. Y como ya no lo resolvía con nada externo, sino que observaba, cuestionaba, empecé a darme cuenta que necesitaba darle un giro completamente diferente a toda la historia. Primero, invertir en un mentor, alguien que realmente me pudiera, que ya hubiese caminado ese trance o ese camino o eso, y me pudiera realmente guiar y ayudar. Entonces, eso fue uno de mis pilares fundamentales. Siempre he tenido como la creencia y sé que un negocio requiere inversión y esto hace parte también de ello. Entonces, invertir definitivamente hace parte de. Ya después de ello fue un punto de empezar a reconectar con mi historia, empezar a darme cuenta cuál fue mi historia, qué es lo que yo he realmente vivido. Y ahí me di cuenta de que definitivamente para crear un negocio desde una esencia que uno se sienta realmente cómodo haciéndolo, es empezar a reconectar y decir, bueno, ¿cuál ha sido mi proceso? ¿Cuál ha sido mi punto de inflexión? Empezar a observar esa historia y darte cuenta que ahí hay un potencial ilimitado, porque es sabiduría, es experiencia. Al fin y al cabo, si has vivido lo que has vivido, es porque es perfecto. Y porque ahí hay un regalo, el hijo de puta. O sea, hay un regalo. O sea, simplemente que no hemos podido destapar realmente todo el regalo que hay, porque ahí es donde nos convertimos en maestría de ese proceso. Entonces empecé a darme cuenta, bueno, yo dije, ¿cuál es mi mensaje? ¿Qué realmente es lo que estoy compartiendo? Estoy compartiendo desde el punto de, ok, la ansiedad, el estrés. Y yo me empecé a dar cuenta que realmente mi punto de inflexión no fue la ansiedad ni el estrés. Yo no he pasado realmente por un punto así, no. Realmente mi punto fue de que tenía un llamado por compartir desde hace mucho tiempo, pero que en realidad no lo estaba llevando a cabo por miedo, por insuficiencia, porque no me sentía suficiente, porque siempre me faltaba algo, porque sentía que cuando tuviera el éxito económico era que podía realmente hacerlo, porque sentía que lo externo realmente me validaba. Entonces empecé a reconfigurar todo ese proceso y a darme cuenta de lo que he vivido, y ahí empecé a decir, bueno, realmente yo lo que he vivido es que he pasado por un montón de negocios, saltando de aquí a allá como un conejito, buscando ese diamante en bruto que me va a hacer millonario, pero al final el punto de mi visión era dedicarme a lo que me dedico hoy, que era compartir desde mi propósito, pero sentía que me faltaban un montón de cosas. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de todas esas creencias limitantes y yo dije, listo, yo sé que hay muchas personas que están pasando por exactamente lo mismo. Y eso es donde realmente me siento cómodo, porque es mi proceso, porque ya lo he vivido, porque lo he observado, porque realmente lo he llevado, y ahí
dije, bueno, realmente aquí es donde puedo realmente compartir, aquí es donde me siento cómodo, aquí es donde ya empezó a cambiar toda la identidad, empecé realmente a alinearme con el punto de, bueno, ok, hacia dónde me dirijo. También el año pasado fui donde Tony también, Tony Robbins, entonces, marica, la verdad, ese evento fue re top, entonces como que ya empezar a ver referentes diferentes, un entorno diferente, eso me empezó como a transmutar absolutamente todo el mensaje. Qué proceso, qué proceso. No sé que usted sí ha notado lo que ha escuchado, algo se va a llevar de hoy, muchachos, la verdad. Entonces decidiste literal conectar toda tu historia y todos tus aprendizajes y todas tus experiencias con un trabajo ya fuerte de conexión con Dios hacia las marcas personales. Entonces, si hay una persona ahí que tiene su marca personal, ¿tiene que ser marca personal o empresas? Marca personal. Por ahora marca personal, listo. ¿Cuál sería el trabajo que tú puedes llegar a profundizar con una marca personal? De pronto aquí hay una persona que dice, parce, yo sé que de pronto está en tu misma situación, yo sé que tengo mucho potencial, hombre, o sea, yo soy muy bueno haciendo esto, pero como que no sé qué hacer, no sé cómo monetizar, no sé cómo direccionar, no sé cómo conectarlo con algo que me llene. ¿Cuál es tu trabajo ahí con las marcas personales? Bien, bro, lo primero sabemos que son las bases internas. Entonces definitivamente hacemos un trabajo de autoconcepto, identidad, a dónde realmente me dirijo, desde dónde me estoy guiando, cuál es mi conexión, el cuestionamiento constante. O sea, eso es lo primero, la base interna. Luego el segundo paso es el reconocimiento de tu historia, porque inconscientemente, bro, tenemos como, cuando hemos cometido errores, como una culpabilidad por haber cometido esos errores. Aún no vemos la sabiduría detrás de ello, entonces preferimos como obviar la historia. Entonces queremos crear una marca personal sin reconectar con nuestra historia, sin reconectar lo que hemos vivido. Entonces preferimos mejor dejarlo como de lado, obviar diferentes situaciones, cuando en realidad esa historia es la que va a conectar con la persona que está en el mismo punto. Porque las personas en realidad conectan con una marca no por la información, sino por quién eres tú. Entonces, ese es el punto realmente, es crear una marca personal desde tu esencia, desde lo que tú has vivido, desde tu maestría, y nada más importante que reconectar con esa historia personal. Ese sería el punto fundamental. Desde ahí empiezo a darme cuenta que tengo por compartir, qué voy a dar, pero desde mi esencia, desde lo que me siento realmente cómodo, desde lo que Dios a mí me comunica ahí. Y ahí son las bases internas, y ahí ya las bases externas para empezar ya con la monetización es, bien, ¿a quién me dirijo? ¿A quién le voy a hablar? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué le impide realmente llegar allá? O sea, darme cuenta a quién le voy a hablar. No hablarle a todo el mundo, porque muchas veces creemos que tenemos un mensaje que le va a llegar a todo el mundo. Pero es importante saber y dirigirlo. Entonces, ¿a quién le voy a hablar? ¿Qué es el nicho? Y ahí es donde viene el punto. El nicho, a nivel fundamental, a nivel profundo, es tu yo del pasado. Y entonces ahí viene un punto de reconexión muy profundo, porque entonces yo digo, uy, marica, listo. Mi yo del pasado, ¿quién es David? ¿Quién es Alejo? De hace 5 años. Pasó por esto, sus creencias eran estas, su identidad era esta, su estancamiento en su negocio eran sus creencias limitantes, sus comportamientos. Ya conoces quién es. Entonces va a ser muy sencillo, ya va a ser un punto de reconectar quién realmente era ese yo del pasado. Entonces en parte te estás ayudando a ti mismo. ¿Sí? Total. Y hay muchas personas que están pasando por exactamente lo mismo. Entonces ahí viene un punto de reconectar, bueno, mi nicho, ok, ya sé cuál es, y ya lo conozco a la perfección, pero obviamente pasamos por un proceso de validación. Entonces ya sé cuál es, pero vamos a validarlo. Y empiezo a validarlo y regalo increíble que me doy cuenta que sí, huevón, que literalmente las personas que me están siguiendo están pasando por los mismos procesos que yo he pasado. Y entonces ahí uno empieza a decir, uy, marica, sí. Y entonces ahora viene el punto de la oferta. ¿Qué le voy a ofrecer a esa persona? La oferta irresistible que hablábamos ahorita. Pero voy a un punto de, las personas no compran por información, compran por la transformación que tú le puedes brindar. Y como tú ya te transformaste en estos 5 años, porque no eres la misma persona que literalmente eras en esos 5 años, tú ya pasaste por un proceso. Pero probablemente ese proceso lo viviste con una quiebra económica, luego conectaste con el autoconcepto y te diste cuenta que el autoconcepto era principal. Empiezas a organizar ese proceso en orden. Total. Empiezas a llevar ese proceso. Entonces dices, no, lo principal definitivamente, si yo hubiera iniciado por acá, tal vez no hubiera llegado acá. Entonces empiezas a organizar ese proceso en orden y las personas te pagan por ese orden porque tú ya lo viviste. Exactamente. Entonces tú le puedes llevar por esa transformación, y organizas esa oferta y ahí ya tienes una oferta, ya tienes un servicio, entonces una entrega de servicio excelente. Obviamente ya eso lo hacemos a nivel ya profundo en la mentoría y ya después, bro, ya inevitablemente tienes a quién dirigirte, tienes una oferta consolidada ya a base de tu proceso, de lo que has vivido, sabes quién eres, tu historia personal.
inevitablemente lo que viene ya para la monetización es la venta y la relación con la venta, bro, literal, tenemos un montón eso es otro de ideas. trabajo, eso es otro trabajo interno de sanar la relación con el dinero, el ser autosuficiente, el no sentirme merecedor de que la gente me pague por quien soy. Entonces siento que muy interesante, porque más allá de llevar a la persona a su transformación y a que genere resultados económicos, es trabajar toda la parte interna, porque incluso yo lo hago en mi programa. O sea, exactamente eso que dices. O sea, yo dije, bueno, si yo quiero sacar un programa, una mentoría 1-a-1, yo me voy a enfocar en la versión mía hace 5 años, qué información yo le podría dar a esa persona para que no estuviera perdiendo el tiempo que perdí, porque yo me demoré 3 años en hacer mi primer retiro, pero ya sé que si yo hubiera empezado haciendo esto, probablemente no hubieran sido 3, sino que probablemente hubieran sido 6 meses o un año. Entonces, eso fue lo que hice. Entonces, que me parece muy interesante, mi hermano. ¿Cuáles son las redes de Alejo y cómo te pueden contactar, mi bro? Alejo Jaramillo y, bro, no, literal, DM. Listo, los que estén interesados, porque yo sé que, ya usted sabe, ni yo le toque decir, ya usted vio el potencial que hay acá, algo que les puedas como decir a las personas que están ahí estancadas con ese proceso personal, ¿qué les podrías decir? ¿O qué les dirías tú a la versión tuya hace 5 años para que tomen una decisión diferente sobre ese hacer? El punto de cuestionarse, de ver hacia dónde, o sea, primero dónde estás. El cuestionamiento es el que te va a permitir reconocer dónde estás, hacia dónde te quieres dirigir, qué es lo que realmente te llama. Para mí hay algo muy importante, bro, y es que esa visión de dónde te quieres dirigir ni siquiera la pones tú. Es como solamente el hecho de tú limpiarte de todas las dudas y creencias que tienes y cierras los ojos y aparece la visión, porque es que ni siquiera es tuya, es de Dios. Ya, entonces, marica, literalmente darte el proceso de cerrar los ojos, liberarte de todo lo que te impide, te pones en un punto de no tengo limitaciones, no hay ninguna limitación, ¿a dónde te vas? Puta, empieza a llegar el mensaje, ya sabes, ya sé que hay una brecha entre el punto A y el punto B. ¿Quién ya lo hizo? Ya solo camine hasta allá y haga lo que tenga que hacer. Literal. Yo siempre digo que todos los días, en cada decisión que tomamos, tenemos la oportunidad de reafirmar quién queremos ser. Usted tiene la opción de reafirmar su identidad de su pasado, que es la que trae esas limitaciones de hoy, o usted tiene la posibilidad de reafirmar esa nueva identidad de su futuro para vivirla en este presente. Entonces, todos los días usted tiene la oportunidad de decidir quién quiere ser, en cada decisión que va a tomar en el día a día. Ahí es el verdadero trabajo, no es irse a mentorías y pagar cursos. Sí, eso hay que hacerlo, pero yo tengo la información y la tengo que integrar todos los días, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue. ¿Y cuándo va a llegar? No sé, cuando tenga que llegar, pero cuando tenga que llegar va a ser perfecto. Y en el momento en el que usted llegue, usted ni se va a dar cuenta cuando le llegó. Es que eso es lo bonito de la manifestación. Como vos estás tan enfocado en tu crecimiento personal y en darte a ti, en dar valor y en aportar y en servir, que cuando llegue el dinero, cuando llegue el carro, cuando llegue la casa, y uno dice, bueno, pues sí, pues cómo no, pues yo ya sé que esto iba a pasar. Inevitable, muy bacano. No, mi brother. Muchas gracias, papi. Dios te bendiga. Hermanito. Por favor, ahí lo siguen en las redes sociales. Escriba por favor a qué le gustó y qué se lleva de este espacio. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao.